buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. En estos últimos días nos ha sorprendido la actitud de Mario Vargas Llosa, respaldando a Ollanta Humala, un hombre que, según hemos entendido siempre, ha defendido la extrema izquierda, ha estado aliado con el presidente Hugo Chávez. Por siempre nos ha sorprendido la actitud también de Gabriel García Márquez, un defensor de Fidel Castro. Para abordar estas conductas de los intelectuales, que no son estos dos solos, son muchos más, hemos invitado a otro intelectual, Andrés Reinaldo, jefe de redacción del Nuevo Herald y un poeta. Así que con él vamos a ver y a conversar qué sucede con los intelectuales. Gracias, Andrés, por estar acá. No, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Cómo tú lees esta actitud de Vargas Llosa? Bueno, mira, indudablemente es sorprendente porque el programa de Ollanta Humala es completamente opuesto a lo que tradicionalmente han sido las ideas liberales de Mario Vargas Llosa. El hecho de que Mario Vargas Llosa haya perdido unas elecciones frente a Alberto Fujimori, el padre de Keiko Fujimori, y de que en realidad también Fujimori hay que aclarar una cosa: Fujimori tuvo un primer gobierno excelente. Su segundo gobierno, donde ya... Fue un desastre, pero el primero estuvo bien. Un desastre, no un desastre económico, pero sí un desastre político. Y en derechos humanos. Un desastre de derechos humanos, prácticamente se dio un autogolpe de Estado. Pero Vargas Llosa se supone que tiene la claridad suficiente para poder discernir las cosas y darse cuenta de que entre los dos males hay uno que es menor, que es el de Keiko Fujimori, porque en todo caso Keiko Fujimori, si hace un gobierno como el de su padre, se puede esperar corrupción, se puede esperar abuso de derechos humanos, lo cual nada de eso es justificable. Pero su programa no plantea una refundación del Estado, una refundación de la República, que el programa de Ollanta sí. Ollanta en los últimos tiempos ha cambiado ya este programa, de modo que hay 5 programas diferentes, o sea, lo va cambiando según... Ha hecho como el camaleón, ha cambiado de ropa según le ha convenido. Va a cambiar, pero obviamente hay una parte sustancial de la sociedad peruana y de la intelectualidad peruana, y muchos observadores de la cuestión peruana que creen que indudablemente Ollanta lo que está es haciendo concesiones tácticas, pero que su estrategia es la toma de poder. Este es un hombre que ha dado 2 golpes de Estado, ha tratado de dar 2 golpes de Estado contra gobiernos. Y sangrientos ambos, contra gobiernos democráticamente elegidos. Es un hombre de muy pocas luces, que lo que tiene en su cabeza son las ideas de Chávez mezcladas con las de su padre, que es fundador de un movimiento, se llama todavía el etnocacerismo. Y el etnocacerismo, entre sus postulados están los siguientes: disolución de la élite criolla y asiática y sustitución por una élite indígena, la destrucción de Chile y la reconquista de los territorios del antiguo imperio Inca. La guerra del Pacífico. Del imperio Inca. Todavía se remonta más allá. Se remonta más. Él quiere cosas que son completamente delirantes a estas alturas. Y que Ollanta, que es una persona adulta, por supuesto, ha mantenido a capa y espada durante los últimos años, hasta recién empezar las elecciones. Recientemente se produjeron acusaciones contra Ollanta de que estaba recibiendo dinero directamente de Hugo Chávez, y se había venido hablando siempre de que el Partido de los Trabajadores de Brasil ha dado respaldo. Pero no quisiera desviar el programa a Perú, que es muy importante sin duda alguna, y que este domingo se define su futuro próximo. Quisiera hablar específicamente de los intelectuales. ¿Por qué se dejan seducir por estos líderes mesiánicos, por estas personas que prometen resolver cosas milagrosamente, cuando un hombre con luces, con conocimiento, con preparación, como son Gabriel García Márquez o Vargas Llosa y otros tantos más, pues se supone que tienen el sentido común y la instrucción suficiente para no dejarse tentar? Bueno, yo creo que hay muchos intelectuales que les gusta estar cerca del poder y les gusta disfrutar de cerca esa capacidad transformadora de lo inmediato que tiene el poder. El intelectual trata de transformar con las ideas,
pero las ideas se mueven en un espacio muy amplio y en un tiempo muy largo. Sin embargo, desde el poder tú puedes conseguir resultados inmediatos con la aplicación de determinadas ideas, sean catastróficos o no. Yo creo que a los intelectuales les seduce mucho eso, la capacidad de hacer ingeniería social, y también hay una admiración a la fuerza, hay una admiración al liderazgo, y también hay afinidades políticas. Yo creo que en el caso de Gabriel García Márquez hay una afinidad emocional, política, caribeña entre él y Castro, por no hablar de otras afinidades que yo creo ya que son de índole psicológica, como que Gabriel García, el abuelo de Gabriel García Márquez, si tú lees su biografía, fue un Fidel Castro frustrado. Fue un Fidel Castro que no tuvo la oportunidad de llegar al poder y tuvo que operar en un espacio muy pequeño, de un pequeño pueblo. Y ahí fue coronel. Con su propio Macondo. En su propio Macondo. En el caso, además, ya después todo esto entra en una serie de compromisos, entra en una serie hasta cierto punto de corrupciones, yo creo, que hacen muy difícil romper con ese ciclo. Lo de Mario Vargas Llosa con Humala me sorprende. Yo creo que es un gesto de inmadurez intelectual de Mario Vargas Llosa. Muestra también su arrogancia de que no ha sabido restañar su herida de perder unas elecciones frente a alguien tan mediocre como Alberto Fujimori, y que en realidad está apostando por una revancha, está apostando por una situación. Fíjate que Mario Vargas Llosa, cuando habla de Humala, no puede decir nada concreto en favor de Humala, excepto decir yo tengo la esperanza, cosa que es muy poco científico, ¿no? Y para un hombre de su talento, de su conocimiento y de su mundo. Y que debe haber leído el programa de Humala, debe saber lo que piensa Humala perfectamente, que Humala le da la mano, lo mira a los ojos y le dice, óigame, créame, me parece que es muy tonto. Bueno, eso me recuerda a lo que hace unos años atrás me dijo un compatriota tuyo y mío, cuando conoció a una personalidad política importante. No viene al caso el nombre, y me dijo, me parecía que estaba delante de Fidel Castro otra vez. Entonces sí, parece claro, que es que hay personas que necesitan estos personajes de gran personalidad, de mucha fuerza, para poderse sentir completamente llenos y satisfechos. Sí, o para creerse que participan de ese programa, para creer que participan de esa fuerza gestora que está operando en un país o en un continente. Este es el caso, pero Humala indudablemente es un hombre de Chávez, sus finanzas están, es un hombre sin riqueza, es un hombre que no lo apoya la gran empresa, su base es económicamente muy débil. ¿De dónde saca Humala el dinero? Saca de Chávez. Pero no es solo el caso de Mario Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez. Si viajamos en el tiempo, encontramos un número importante de intelectuales, de hombres realmente inteligentes, capaces y hábiles en el oficio de pensar y de crear, claro, que fueron seducidos hasta por Stalin, otros fueron seducidos por Adolfo Hitler. Bueno, lo que ocurre también es otra cosa, que en estas plataformas totalitarias, fascistas, comunistas, son también enormes plataformas de promoción. Si tú eras un intelectual de izquierda en Latinoamérica, en los años 60, 70 y 80, y todavía hoy hasta cierto punto, tú podías contar con que constantemente ibas a estar invitado a un congreso, constantemente ibas a estar invitado a un concurso, había una metrópoli cultural, digamos, en este caso La Habana, que promocionaba una cantidad de dinero inagotable. Una cantidad de dinero inagotable, donde gente de segunda o tercera categoría, como Eduardo Galeano, iban a La Habana y eran recibidos como si fueran grandes figuras, se les dedicaba un congreso, se les dedicaban números especiales de la revista Casa de las Américas. O sea, la izquierda ha tenido durante más de medio siglo un enorme mecanismo de promoción financiado por el dinero de Moscú, por muy simple que parezca decirlo. Sin embargo, Andrés Chávez, Hugo Chávez, no ha logrado crear el aparato ese cultural invasivo que en su momento creó el régimen cubano. Y tampoco se ha llegado a convertir en la meca
de los foros, convenciones intelectuales, de encuentros de pensadores de diferentes tipos? Porque yo creo que a Chávez no le interesa, porque yo creo que Chávez es una variante moderna de este tipo de caudillo, y porque Chávez sabe que lo que mueve la cosa es el dinero. Chávez yo creo que no quiere prestigio intelectual, no quiere eso. Además, Chávez es un hombre de pocas luces. Chávez probablemente no comprende bien lo que significa tener un prestigio intelectual a escala universal. Fidel Castro sí. Entonces Fidel Castro trataba de alimentar eso y buscar eso. Chávez lo que quiere es la permanencia y la influencia que él sabe que puede tener con el dinero que tiene en América Latina, y de hecho la ha conseguido. O sea, la historia de Chávez es una historia de triunfo para él. O sea, Chávez hasta ahora no ha tenido ningún revés grande. No, eso es la realidad. Chávez no ha tenido ningún revés grande en su programa del socialismo bolivariano, ni mucho menos. Y yo soy, lamentablemente, quiera Dios que me equivoque, de los que cree que no va a salir del poder en el 2012. Pero bueno. ¿Tú crees que de alguna manera u otra él va a permanecer en el poder? Yo creo que Chávez tiene su poder consolidado. Que Chávez simplemente con implementar un poco de terror revolucionario logra controlar a los restos de la sociedad venezolana, que no ha controlado, que no ha atemorizado o que no ha mediatizado. Pero el hecho de que Chávez no haya creado una corte intelectual, que no se haya preocupado por ser una academia chavista, por utilizar un término novedoso, no afecta en su proyecto expansionista. Hay que ver que él ha sido, gracias al dinero, como bien dices, exitoso en constituir el ALBA. Ha tenido más éxito que Fidel Castro con su famosa tricontinental. O sea, es como que los tiempos y los dineros tienen hoy otros usos. Eso, y ya te digo, también las situaciones son distintas. En esta época, ese prestigio que aportaban los intelectuales a un proceso está ya más desgastado. O sea, yo creo que la gente desconfía más de los intelectuales en esta época que antes. Y creo además que Chávez, justamente por ser tan burdo, Chávez por ofrecer tan poco asidero intelectual del cual la gente se pueda agarrar, para muchos intelectuales más o menos que tienen cierto sentido del ridículo, les resulta muy difícil engancharse en ese tren. Porque la Revolución Cubana tenía en ese momento toda la parafernalia ideológica del marxismo, leninismo, y era... y la epopeya, entre comillas, de la Sierra Maestra. Exacto. Entonces era una fórmula que permitía a la gente decir, bueno, aquí hay algo, hay unas ideas, y bueno, y es el marxismo-leninismo en América Latina, y Mariátegui, y Hostos, mezclaban ahí, hacían esa sopa fantástica del nacionalismo latinoamericano y el marxismo-leninismo, que tienen muchos puntos de convergencia en algunas partes, y eso satisfacía de alguna manera, pero Chávez no ofrece eso. Chávez simplemente lo que está ofreciendo es dinero. Dinero y poder. Dinero, poder, control, y se da cuenta que eso le funciona. Se da cuenta que... La intelectualidad europea, ¿tú consideras que se ha ido distanciando de los movimientos ideológicos de las fuerzas políticas y que se está dedicando solo y exclusivamente a crear? No, yo creo que la intelectualidad europea ha sudado, lo mejor de la intelectualidad europea ha sudado ya su fiebre izquierdista. Y entonces, muchos han muerto ya a esta altura. Exacto. Actualmente los que son más serios pues tienen tendencia social cristiana, socialdemócrata, y reconocen que es imposible subvertir, bueno, no que es imposible, sino que es un desastre subvertir el orden de una sociedad democrática, parlamentaria, estable, y tratan de expresarse por otras vías. Fíjate que en esta misma cuestión ahora de las protestas del 15 de mayo en España, a las que sin duda hay que conceder que tienen un alto grado de espontaneidad. Yo recordé con estas protestas de mayo, el mayo del 68. Sí, no es que fueran iguales. Para tanto. No es que fueran iguales, pero eran manifestaciones espontáneas. No es para tanto. Que no estaban organizadas. No, fíjate que no han tenido un apoyo intelectual grande de los intelectuales europeos. Ha sido un movimiento popular. Ha sido un movimiento popular de muchachos donde hay uno que saca una bandera de Cataluña y otro que saca una camiseta del Che Guevara, cantan una canción de Silvio y se van para su casa. ¿Te das cuenta? Probablemente un coche del año.
algunos de ellos. Entonces, ya esa parte de que todas las manifestaciones populares y eso aspiraban a los movimientos de liberación, aspiraban a hacerlos. Yo creo que esa fiebre ya se ha sudado. Todo el mundo aspiró a hacer lo que iba a hacer de manera universal. Claro, o sea, nadie se quería circunscribir a su pueblo, a su país, querían exportar lo que estaban haciendo. Exacto, yo creo que ya eso se acabó, eso se sudó con las marchas por Vietnam. Ya no hay marchas pro Cuba, no hay marchas pro Chávez en ningún lugar. Chávez es dueño de su cotallo, de su cotarro ahí, de su espacio, y con el dinero que tiene obviamente tiene una enorme influencia en América Latina, que es evidente, desastrosamente evidente. ¿Cuánto le va a durar? ¿Quién sabe? Ahora, Andrea, ¿hasta qué punto esa forma de agotamiento que tú estás describiendo afecta al pensamiento, afecta las nuevas generaciones en su disposición de crear, de soñar? Porque no cabe duda, y por lo menos yo fui joven hace muchos años, claro, que uno siempre sueña cuando tiene juventud. Recuerdo aquello que decía Alexis Carrel, que si a los 20 no eras bombero, cuando llegaras a los 40 no te parabas ni en la puerta de tu casa. Claro. Así que esos jóvenes que se están formando hoy en las universidades europeas y de Estados Unidos, si no tienen sueños, si no tienen esperanzas de cambiar el mundo, o por lo menos de cambiar su entorno inmediato, ¿no crees que se va a producir entonces una especie de parálisis, una especie de conformismo que va a agotar la sociedad? Yo no creo tanto eso. Yo creo que esos jóvenes europeos de hoy tienen un nivel de comprensión política mayor que los jóvenes de antes. Tienen por lo menos un antecedente histórico muy, muy vivo, muy, muy fresco ahí que pueden ver. Han vivido la experiencia, aunque sea de lejos, la experiencia de la caída del comunismo. Han visto que tras la caída del comunismo en Europa, ahí no quedó nada bueno. Todo lo que quedó, nada, ahí no sirve nada. Una profunda decepción lo que quedó en ese país. Es una profunda decepción. Ahí hubo 70 años de un imperio comunista de proporciones planetarias, y eso se ha derrumbado y no ha dejado una idea, no ha dejado un verso. Bueno, lo que hablamos de los rusos, 30 años de influencia directa en Cuba, y en Cuba, salvo los nombres. Bueno, es el caso de Cuba. Cuba, ¿sí? Y el mismo castrismo. El castrismo tiene 50 años. No hay una novela del castrismo que tú digas, bueno, no estoy de acuerdo ideológicamente, pero es buena. No hay nada de eso. No ha dejado nada. No ha dejado nada. Y lo que ha dejado, como el ballet, no tiene nada que ver con el castrismo. Es mucho antes, aunque ellos se lo hayan apropiado. Exacto. Entonces, es muy difícil para la gente joven, aunque sean enormemente contestatarios y aunque se opongan al sistema capitalista tal como lo vemos, es muy difícil sacar de ese mar de esterilidad alguna fórmula viable. Pueden sacar consignas, pueden sacar retratos del Che Guevara, figuras de Fidel, pueden sacar eso, pero no hay ideas viables, no hay nada sobre lo que se pueda construir. Entonces, esa juventud de Europa, como quiera que sea, una juventud más o menos ilustrada, ha tenido comida, ha tenido acceso a la educación. No ha conocido la guerra, hay que ponerse... No ha conocido la guerra, ha tenido un nivel de libertad muy grande, y eso tiene una influencia en la gente. Eso tiene una influencia en la gente. Y puede ser que alguien vaya a una manifestación y meta 4 gritos, pero a la hora de la verdad lo que quiere es tener un trabajo. A la hora de la verdad lo que quiere es ver cómo puede mejorar a través de las plataformas existentes su sociedad, porque se puede mejorar. Porque eso es otra cosa. Con todas sus imperfecciones, la democracia desarrollada demuestra que las sociedades pueden mejorarse. ¿No? Y que la participación ciudadana puede mejorar la sociedad. Antes de abordar los Estados Unidos, sí, quiero ir brevemente a tu idea. ¿No crees que estos movimientos que han tenido lugar en el mundo árabe, movimientos que no sabemos realmente a dónde nos van a conducir, claro, pero que evidentemente hay fuerzas libertarias, hay fuerzas que tienen convicciones hacia la libertad, de las que yo no tengo dudas por lo menos? ¿No crees que ahí puedan surgir algún tipo de pensamiento moderno más enganchado con Occidente, pero con características que enriquezcan nuestro pensamiento? Chico, yo no creo. Yo creo que
todo el pensamiento que sirve, por decirlo de una manera así utilitaria, para poder crear una convivencia democrática, para poder crear espacios para todo el mundo, respeto para las minorías, sean mujeres, sean sale de Occidente. Sale de Occidente y de una matriz básicamente de la civilización cristiana. Si me presionas un poco más, ya Estás presionado. Y corro el riesgo de entrar en conflicto con mucha gente. Yo creo que es una matriz fundamentalmente católica. O sea, esa idea nueva, nuevo estar. Yo creo que esa... yo no sé si tú te das cuenta que con todos los defectos de la iglesia y con todos los problemas de los católicos y con todo, tú no puedes negar que la iglesia católica es el único protagonista universal, el único protagonista planetario hoy en día que constantemente aboga por la defensa de los derechos humanos, por la libertad, por los derechos generales, por las libertades, por el respeto de las culturas. No hay un poder, ni Naciones Unidas. No hay otra esfera de influencia donde estas ideas se propaguen de manera tan amplia. Y que se le dé ahí la jerarquía que le da la iglesia. Porque le da una gran jerarquía. Entonces, sin duda alguna. Yo creo que lo que lamentablemente a veces se ha perdido de vista es eso, que en la matriz de nuestra civilización están todas esas ideas que ayudan a la convivencia, que ayudan al bienestar, que ayudan al respeto de la propiedad y de la persona, en fin, que sea como sea, ha servido para construir esa Europa de hoy. Y los Estados Unidos de América de hoy. Y los Estados Unidos de América de hoy. Estados Unidos. ¿Cómo tú ves el movimiento intelectual en Estados Unidos, el pensamiento? ¿Lo ves hoy más identificado con la proyección progresista o lo ves más centrado en el derecho, en la oportunidad de todos sin sacrificar el derecho de uno? No, yo creo que la academia americana ha perdido ha sudado también su fiebre de izquierda y que se notan ideas mucho más maduras. De todos modos, en Estados Unidos siempre ha habido una enorme diversidad de pensamiento y siempre ha habido fuertes contrastes entre el pensamiento liberal, no como sinónimo de demócrata, sino como todo lo contrario, un pensamiento conservador y un pensamiento más progresista, entre comillas. Más progresista y de izquierda. Justamente también pasa una cosa, que en Estados Unidos como que hay tanta riqueza y las clases intelectuales se mueven en un ambiente de tanta riqueza, porque tienen las universidades, tienen los institutos, tienen los think tanks, donde alguien con ideas puede expresarse, puede vivir de sus ideas, puede vivir del ejercicio. Y puede ponerle movimiento, hacerla conocer, divulgarla. Exacto, hacerla conocer. Hay perfectamente un entronque político entre las ideas y los partidos. Entonces... hay un punto, perdóname, que los partidos tampoco son organismos férreos. Exacto. O sea, son organismos políticos con mucha tolerancia, con mucha amplitud dentro de ellos mismos, porque que permiten muchos rejuegos. Cada uno recoge su respectiva gama, ¿no? La derecha, la izquierda. Estos años han sido malos, yo creo, en el sentido de que estos años que han pasado van a generar, yo creo, sin duda, un pensamiento en Estados Unidos más, ¿cómo te diría?, más claro, más... ¿Conservador? No sé si conservador, pero ha habido una mezcla. Date cuenta que en los últimos 30 años en Estados Unidos se ha vivido una mezcla feroz de vivir lo peor del pensamiento progresista, Noam Chomsky, y todo, que dicen a veces cosas delirantes, como tú dices, como un hombre tan brillante. Sí, sí, sí. Porque, bueno, lo que conversábamos de Vargas Llosa y García Márquez. Porque Noam Chomsky es un intelectual mucho más importante a la larga que Vargas Llosa y que este otro, por sus ideas sobre el lenguaje, la lingüística, todo eso. Y sin embargo es un hombre que dice unos disparates terribles desde el punto de vista político. Y por el otro lado están algunos pensadores conservadores, que en realidad es un pensamiento que tiende a la fragmentación del país, tiende a endurecer la fibra política del país, lo cual no es bueno. Entonces hemos tenido ese choque que está agravado ahora por esta enorme crisis económica
que ha sido una crisis económica que en cierto modo ha mostrado el fracaso de muchas ideas neoliberales. O sea, la idea, yo recuerdo el momento en que se empezó a decir que lo mejor era administrar las naciones, las ciudades, las escuelas, como si fueran empresas. Lo curioso es que la gente que decía esto, su modelo eran unos directores de empresas que en realidad no dirigieron sus empresas bien, sino que usaron sus empresas para robarle al accionista, para robarle al Estado. ¿Eso no nos volcará otra vez a los grupos extremistas de izquierda? Yo creo que no. Yo creo que aquí hay ya la madurez suficiente como para que eso encuentre un balance. Yo creo que poco a poco eso, las lecciones de esa crisis tienen que contribuir un poco más al balance, a no ser que el país siga depauperándose, a no ser que sigan triunfando en otros estados más gentes como Rick Scott. Te das cuenta que es lamentable. Scott está haciendo en realidad en la Florida una labor de ingeniería social, sin muchas ideas en la cabeza, porque tú dices, el hombre no tiene ideas de ningún tipo, es una cuestión ahí un poco, es abismal todo lo que propone y todo lo que hace. Pero indudablemente el país tiene que salir de las manos, o sea, la cultura económica, la cultura gerencial tiene que dar un vuelco, o tiene que volver a la época en que en Estados Unidos tuvo una época brillante. Tú tienes que recordar eso. Para mí era motivo de admiración en que los jefes de empresa construían urbanizaciones para sus empleados, las corporaciones. Hay una sensibilidad social sin tener que llegar al socialismo que era increíble. Exacto, y una sensibilidad social por parte de la clase empresarial, por parte de la clase rica. Pero en los últimos años lo que se ha apreciado es una gran codicia. Una gran codicia. Hay una película que están proyectando en este momento en los canales de televisión que se dice Demasiado grande para fallar, que habla de la crisis económica del año 2008. Yo se la recomiendo a todos nuestros televidentes. Y es la codicia de esa clase empresarial que se olvidó su vínculo y su relación con el pueblo. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. No. ¿Eres optimista con el futuro del pensamiento? ¿Crees que vamos a coger cotas más altas y el hombre va a poder ser todavía más creativo de lo que ha sido hasta hoy? Yo creo que a pesar de todo, a pesar de 2 terribles guerras mundiales, a pesar de todo, cada día, cada década, en realidad la humanidad está mejor. A la larga, la humanidad está mejor, más gente vive en libertad, o más gente tiene la noción de lo que es la libertad, más gente tiene algo que echarse a la boca. Se nos acabó el tiempo, Andrés, eso es muy importante. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Les deseamos unas excelentes tardes y gracias también, Andrés. Gracias a ti. Andrés.